Opinión Pública. Un espacio para el encuentro de la comunidad. Producido por El Comercio de Colorado. El día de hoy vamos a hablar de elecciones en México. Es el tema del día. Estamos a pocas horas de la beta o del veto o de la veda, es la palabra, de la veda electoral, pero para el periodismo no hay veda. Podemos seguir comentando, pero es muy apropiado porque seguramente muchos de los que nos ven van a votar o por vía electrónica o por ya enviaron su boleta por correo o a lo mejor van a ir presencialmente. Y es un honor tener a tres periodistas mexicanos que ejercen periodismo desde los Estados Unidos, pero que mantienen esa conexión, sobre todo porque tienen una comprensión muy acertada y muy profunda de los hechos que ocurren en México. En primer lugar tenemos a Jesús García. Él es editor de política de La Opinión, el diario La Opinión, que está en Los Ángeles, y el diario de Nueva York, que está en Nueva York, donde él en este momento, desde donde se está conectando. Jesús es autor del libro El Chapo, déjame decir el nombre, Más allá de la duda razonable, cosa que tiene, digamos, producción periodística y además ha incursionado en la producción editorial. Jesús también fue colaborador del diario Reforma y del financiero Bloomberg y ha sido acreedor del Premio Nacional de Periodismo Elena Poniatowska. Seguramente ustedes lo conocen y es una premiación muy reconocida. Gabriela Pérez es periodista, ella ejerce el periodismo en Colorado, es la co-conductora de las revistas radiales Hablemos Hoy y Derecho de Réplica por la emisora 1150M y la cadena que tiene también emisora de frecuencia modulada. Gaby se graduó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, pero ella es chihuahuense y tiene esa conexión de Chihuahua con los Estados Unidos y con Colorado, donde hay que decir que el 60% de la población mexicana que reside en esta parte del sur de los Estados Unidos viene de Chihuahua. Es decir, es una fuerza, vamos a decir, poblacional muy importante y electoral muy importante. Y tenemos igualmente a José Luis B. Garza. José Luis, hemos tenido una relación desde hace algunos años porque somos compañeros de la National Association of Hispanic Publication. Esa es la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. José Luis fue presidente de esa asociación y desempeñó una labor, vamos a decir, ejecutiva y promotora en esa organización por muchos años. Él es el publisher, el editor y quien es la persona responsable por el periódico USA. Él es de Tamaulipas, estudió en Tamaulipas, pero es un hecho natural vivir en Tamaulipas y estar en los Estados Unidos. Digamos, él es de Reynosa, pero ha hecho su vida adulta y profesional en McAllen, Texas. Y es igual ese sabor de vivir en frontera y de tener esa conexión diaria en su publicación y en los contenidos que él hace de un lado y del otro. Es decir, que estamos en este caso en presencia de un periodista que hace periodismo binacional. Entonces, comencemos y me permito explicarles a quienes nos ven que vamos a formular las preguntas, pero la idea es poder, en la medida de lo posible, conseguir las reacciones de uno y otro sobre las diferentes preguntas. Entonces, empecemos, Jesús, con tu caso. Tú cubres todo lo que es política y lo que es asunto nacional y además migración. A uno le preocupa leer, y se vio ayer, titulares del día de ayer, cuando se dice el número de candidatos mexicanos que están siendo custodiados o protegidos por el gobierno federal. Y se habla de cerca de 500 personas. Y se dice que eso es en función a la violencia. Y se dice que un 25% de estas elecciones, donde hay la elección de 20,000 cargos a nivel local, porque no es solo que se elige un presidente y el Congreso, se eligen 20,000 cargos a nivel local. Por eso hay 500 candidatos protegidos y hay un 25% del territorio de México que pudiera estar en peligro donde hay violencia generalizada. La pregunta concreta es,
¿En qué medida la violencia en México afecta a estas elecciones? ¿Es un fenómeno particular o es una cosa que ya ha ocurrido? ¿Y cómo afecta eso a la elección? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta mesa con José y con Gaby. Muchas gracias. Pues bueno, la pregunta que haces es pertinente y es muy importante porque no es la primera vez que México enfrenta una elección en medio de violencia por crimen organizado, prácticamente por los cárteles. Hay que recordar que, bueno, este fenómeno de los cárteles lleva muchísimos años y se ha manifestado en diferentes formas. Ahora ha crecido en los últimos años desde el gobierno de Felipe Calderón, que bueno, desató esta llamada guerra contra las drogas y como el Financial Times lo publicó esta semana, pues desató en todo el país un baño de sangre y que ya no ha logrado pararse desde entonces. Ha sido más complicado enfrentarlo. Este año las elecciones tienen este desafío. El gobierno federal tiene que asegurar que estas elecciones se lleven con la mayor tranquilidad posible. Es lamentable, por supuesto, y preocupante que exista este número de funcionarios, candidatos electorales, que la mayoría son a puestos, digamos, locales, que pueden ser, que eso es lo que es más interesante y hay que ver el análisis ahí en detalle, porque tienen que estar protegidos debido a amenazas. ¿Por qué es importante detallar? Porque hay una coincidencia también en cuanto a los asesinatos de los periodistas en México. Si vemos quiénes son los periodistas que han sido asesinados en México en los últimos años, son aquellos que no trabajan en grandes medios de comunicación, sino que son periodistas independientes o trabajan en pequeños medios. Es decir, tienen muy pocas posibilidades de ser protegidos. Entonces, hay una similitud en cuanto a los candidatos que están siendo amenazados, que son de espacios o de posiciones locales muy particulares, en donde el crimen organizado ha crecido en los últimos años. Esto no obviamente no minimiza el problema, sino que nos ayuda a entender que hay una focalización sobre ciertos asuntos. Entonces, si el gobierno federal implementa un programa de seguridad particularmente para el proceso electoral, pues no tendría que haber ningún problema. Pero ya hay, por supuesto, temor de la gente debido porque ya han muerto candidatos, ya han sido asesinados candidatos a puestos de elección popular y, por supuesto, este asunto pues no ayuda, no abona al proceso democrático en México. José Luis o Gaby, ¿tienen alguna reacción a lo dicho por Jesús? Pues no, solamente confirmar que efectivamente son 50, es lo que están calculando, 50 o más candidatos asesinados en estas elecciones. Como bien dice José Luis, es una cuestión más localizada, es decir, incluso en pequeños municipios, puestos a la mejor de regidor, de presidente municipal, en lugares pequeños, pero aún así pues se están perfilando estas no solo como las elecciones más grandes por la cantidad de mexicanos que van a votar, sino también por ser las más sangrientas en la historia reciente de México. Si bien es cierto, la violencia no comenzó en este sexenio, y la traemos arrastrando, ya con este serían tres, pues lo que ha hecho este gobierno es pues simplemente no poner ningún límite hasta donde el narco puede ahora sí que quitar y poner candidatos, quitar y poner gobernantes, a como lo veo yo. No solo porque los está matando, también porque los está haciendo renunciar. Tan solo ayer o antier, 500 candidatos o 500 personas relacionadas con cargos que se iban a elegir en el puro estado de Chiapas renunciaron. Lo mismo ha sucedido en estados como Guerrero, donde declinaron para los puestos a los que estaban contendiendo varios candidatos. Y estamos hablando de todos los partidos, incluyendo el de Morena y esta alianza que encabeza el oficialismo. El mismo partido del presidente López Obrador está viviendo violencia contra sus candidatos y pues eso merma mucho la participación de la gente, lo querramos ver o no. Hay lugares donde ni siquiera se está contando con que se puedan instalar las casillas, lo cual es grave, ¿no? Para un país que se supone democrático y que no estamos en una situación de guerra. José Luis, ¿tienes algún comentario?
Sí, mira, antes que nada agradecerte, Jesús, que hayas promovido esta plática. Creo que es un excelente ejercicio periodístico y que debería de replicarse y mantenerse dentro de todo este gran conjunto de periodistas que estamos trabajando en Estados Unidos en diversos medios de todos los niveles, ¿no? Con respecto a la violencia, hablamos del narco, pero en realidad se han convertido en grupos delincuenciales que tienen una serie de actividades diversificadas, como el tráfico de migrantes, el cobro de piso, la extorsión, etcétera, ¿no? Eso no es ningún secreto. Sí, muchos de los periodistas que han muerto desafortunadamente por ataques básicamente de grupos de la delincuencia, sí, muchos de ellos pertenecen a pequeños medios, no todos, algunos medios de relativa importancia a nivel nacional. Agregaría, Gaby, ahorita lo que mencionabas de los 500, los 200 aspirantes del estado de Zacatecas, ¿verdad? Que también renunciaron, argumentando diversas cosas, ¿no? Que estaban enfermos, que no podían, etcétera, pero finalmente desistieron de su empeño de ser candidatos. Y la situación en esos pequeños medios es que las policías municipales han prácticamente desaparecido. No existen ya más porque la fuerza de ese gobierno control paralelo que hay de la delincuencia, pues ha cooptado o cooptaba a las policías y han desaparecido prácticamente. Los estados han tratado de hacer un esfuerzo infructuoso hasta el momento o con relativos resultados para poder establecer seguridad en las ciudades. Yo creo que es grave que tantos candidatos y aspirantes soliciten protección, pero la verdad es que es el panorama, la situación en cada una de las ciudades de México ha cambiado y no es lo mismo opinar que verlo de cerca, como nos tocó aquí en la frontera ver el homicidio del candidato alcalde de Ciudad Mante, ¿verdad? Es una forma inusual, y digo inusual porque fue acuchillado, no fue balaceado, ¿no? Por las razones que hayan sido, ¿no? Ahora ya su esposa es la candidata, ¿no? Fíjense nada más, ¿verdad? Así como ocurrió lo que decía Jesús, no es la primera vez que ocurren asesinatos de políticos, etcétera. Ocurrió con el candidato a gobernador hace 2 sexenios, ¿no? Y donde su hermano asumió las funciones de candidato. Pero sí es una situación muy delicada y que esperemos que no llegue a afectar en esencia el proceso de la elección más de lo que ya está afectando. Vámonos al tema migratorio, porque tenemos un experto que relata y que hace historias permanentemente del tema y 2 periodistas que son de frontera. Gaby, en este momento, digamos, ¿cuál crees tú que debe ser el nuevo enfoque o mantener, si es cambiarlo o mantener el enfoque de migración que ha tenido México con Estados Unidos? Y el contexto básico es este. Por un lado, México tiene vamos a decir, una regulación o una legislación migratoria muy estricta, muy rígida, pero de alguna manera colaboró con la anterior administración norteamericana de Donald Trump y con la actual para aplicar el Quédate en México. Y de alguna manera, el verdadero muro de contención a la migración hacia Estados Unidos ha sido México. ¿Debe México mantener esa política o tú consideras que debe haber un cambio? Para Gaby, y después escuchamos la respuesta de José Luis y de Jesús. Mira, acabo de pasar 3 semanas justamente en el estado de Chihuahua, como bien dijiste, soy originaria de Chihuahua, de Parral, Chihuahua para ser específica, pero tuve la oportunidad de estar en Chihuahua, en Juárez. La situación de la migración se tiene que cambiar urgentemente ya porque nos tomamos un compromiso, digo, como gobierno de México, aceptar ser un país donde podía contener o recibir migrantes sin estar preparados y pues hemos tenido situaciones trágicas como las muertes de migrantes que perecieron quemados dentro de un lugar
donde se suponía debían estar cuidados, resguardados, y sin embargo ya vemos lo que sucedió, y sin que esto haya sido motivo suficiente para que quien ocupa el cargo, que es el señor Garduño, haya sido removido de su puesto. En cualquier otro país del mundo, creo yo, lógico y civilizado, ese señor tenía que haber sido removido de su cargo simplemente para que la investigación que se está haciendo ahorita, porque sigue en curso la investigación y al parecer ya manejan cifras de cuánto se les pueda dar a las familias de las víctimas que perecieron, pues simplemente no se ha hecho y el señor sigue gozando de su puesto y el señor sigue usando lo que le pagan para asistir a las diferentes pues citas que tiene, ¿no? Con la investigación y demás. Los migrantes están sufriendo en México muchísimo y además están siendo víctimas no solamente del crimen que está organizado, de la delincuencia organizada que está por todos lados, sino también de las mismas autoridades. Y eso no lo arregló ni lo previó el gobierno actual. No hubo tampoco un condicionamiento sobre qué se intercambiaba por esta ayuda. Por eso Donald Trump, no sé si recordarán, decía que dobló fácilmente al presidente López Obrador en esta cuestión de la migración y no sabemos ni siquiera a cambio de qué, porque no se pidió que hubiera por lo menos algo diferente para los migrantes que viven acá en Estados Unidos y que hubiésemos visto a un presidente también poner ciertas condiciones o buscar siquiera la mejora de la situación de muchos de nuestros paisanos que viven acá sin tener ni siquiera un estatus ni una posibilidad de que haya algún cambio. Yo creo que no estábamos preparados y lo está sufriendo mucho la población migrante. Hay investigaciones por ejemplo, del Diario de Juárez, de Periódicos en la Frontera, que habla de la entrega de migrantes a los delincuentes por parte de los mismos agentes de inmigración mexicana. No que se los entreguen, digamos, de manera personal, pero sí que los bajan o los dejan en lugares donde saben que inmediatamente el crimen organizado va a venir por ellos. Entonces son acusaciones serias contra los propios agentes y todo se ha convertido en un desorden porque yo creo que, insisto, por lo que vi, no estábamos preparados para recibir a esta gente, no tenemos ni siquiera los recursos destinados y bueno, por supuesto que tendría que cambiar todo eso. José Luis, ¿cómo ves tú el cambio fundamental pensando en el nuevo sexenio? Mira, Gaby ha hecho un resumen de la dolorosa situación que se vive en el plano migratorio. Difícilmente se podrán llevar a cabo medidas inmediatas, ¿verdad? Por muchas promesas que se hagan. Yo he tenido oportunidad de hablar con candidatos y candidatas en México sobre esto y algunos tienen la visión correcta, pero no me dejará mentir Gaby, igual Jesús, que cada región de este país tiene situaciones diferentes y que la frontera de la que tanto hablan en muchos lados no conoce la situación de lo que está ocurriendo. El gobierno que llegue tiene que resolver muchas cosas, pero yo no sé si tenga la posibilidad de hacerlo. Primero, que tenga la visión. Segundo, que pueda limpiar toda esa estructura, organismos dedicados al control de la migración, que además ante la enorme negocio que ha significado para las bandas criminales ahora, estamos ante una diferente situación. Y les pongo de ejemplo, ¿no? También ha cambiado tremendamente la parte demográfica en la frontera mexicana. Primero, yo les pongo siempre el ejemplo En Reynosa, a donde yo cruzo 4 o 5 veces por semana, tenemos oficina en Reynosa, tenemos oficina aquí y en otra ciudad que se llama Hidalgo, Texas. Ver una persona de ascendencia afroamericana hace años en Reynosa era extrañeza, volteamos a verla, ¿no? La gente. En este momento, si ustedes van al centro de Reynosa, van a ver a más haitianos que reinocenses. Hay una enorme población, miles de ellos esperando. Hay gente de todo el mundo
que está haciendo una fila diaria para solicitar asilo. Ya no hablamos de centroamericanos ni latinoamericanos. Hay rusos, indonesios, japoneses, rumanos, de todas las nacionalidades ahí esperando esto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo lo que más lamento es que estemos tan centrados en el problema migratorio de otras nacionalidades y no hayamos sido capaces, y me incluyo en Estados Unidos, de promover una legislación migratoria que pueda darle la oportunidad de vivir en Estados Unidos en forma documentada a millones de personas, la mayoría desafortunadamente mexicanos. Digo desafortunadamente porque, con excepción de Jesús, los tres somos de origen mexicano, y que además haya una serie de visas de trabajo en Estados Unidos que no trabajan, pero no les permite ser personas que puedan vivir legalmente, entre comillas, en Estados Unidos. No les da opción a una residencia permanente. Sí, lo que es la reforma interna. Jesús, tú que trabajas estos temas día a día, ese balance entre exigir la reforma migratoria que beneficia a mexicanos y contener nueva llegada de inmigrantes, ¿cuál es ese balance? ¿Cómo se debe llegar y qué debe pensar un nuevo gobierno en México? Me gustaría establecer varios aspectos antes de lo que comentaba Gaby sobre cómo Estados Unidos dobló a México. Hay que recordar ahí que hubo una situación particular. El expresidente Donald Trump amenazó a México con aumentar impuestos a productos específicos, particularmente acero y aluminio, que son productos súper importantes en exportación por parte de México. Eso hubiera significado una cadena económica de crisis económica severa. Entonces hubo una negociación ahí y fue donde llegó el permanecer en México. Eso fue lo que aceptó México en ese momento, digamos, de explicación rápida. Entonces, y por otro lado, México tiene una posición muy incómoda porque es un país sándwich, parte del sándwich. Tiene la presión de los inmigrantes que lo consideran un lugar de paso, porque es el lugar de paso para los Estados Unidos, y tiene la presión de Estados Unidos de controlar y contener a esos inmigrantes. Y no es una posición fácil para México. Ahora, eso obviamente no ha sido una visión importante. Los gobiernos no han tenido la visión para hacer una reforma, como bien lo señalan, y saber cómo enfrentar desde distintos niveles la migración. Por un lado, asumir y reconocer que México seguirá siendo por siempre un país de paso para los inmigrantes, que su último objetivo es llegar a los Estados Unidos. La mayoría no se quiere quedar en México, y entonces, ¿qué vas a hacer con esos inmigrantes si realmente vas a implementar un programa? ¿Qué programa vas a implementar? Ahora, hay un programa de desarrollo en Centroamérica. Vimos la reunión de Guatemala después del acuerdo de Los Ángeles, la declaración de Los Ángeles, que fue muy importante. Yo estuve en esa cobertura y se dio seguimiento y hubo una reunión hace un par de semanas en Guatemala, justamente con nuevas inversiones y un nuevo desarrollo para tratar digamos, de enfrentar la raíz del problema, lo cual tardará años. Lo que yo creo que lo que tendría que ocurrir es cómo administrar la inmigración, porque no la vas a detener nunca. O sea, no, cualquier gobierno, gobernante, candidato que diga voy a detener la inmigración está mintiendo, no lo puede hacer, porque hay muchas circunstancias, el cambio climático, problemas económicos, seguridad, el deseo de la propia gente de buscar otras opciones de ingresos, etcétera. O sea que no le puedes cortar tampoco ese deseo a la gente de decir yo me quiero mudar porque quiero buscar mejores opciones para mí. Ahora, hacer este comparativo y pensar que yo creo que a mí me parece que ha sido una especie de engaño del presidente López Obrador, y yo lo he establecido en varios aspectos, porque él puede prometerles a los migrantes mexicanos en Estados Unidos que va a buscar que tengan un estatus legal, pero él no tiene ninguna injerencia en los Estados Unidos. Es decir, él solo como presidente puede manifestarse, expresar eso, lo cual ha hecho, y eso sí hay que reconocérselo, pero eso no significa que los congresistas, principalmente republicanos, lo van a escuchar. El problema no va a ocurrir, no va a haber una reforma migratoria pronto. Esta semana hay un proyecto migratorio que se podría votar en el Senado y que desafortunadamente yo creo que va a quedar bloqueado nuevamente debido justamente a los republicanos. Y no es un gran proyecto de migración, es básicamente aumentar la seguridad en la frontera, reducir las opciones para asilados y aumentar ciertas opciones para algunos inmigrantes con permisos de trabajo, los H1B,
para que sus familias puedan tener, digamos, acceso a permisos también de trabajo y además puedan tener la posibilidad de obtener una green card, que hay millones de personas que están en esa situación. Y la mayoría no son latinoamericanos, sí son asiáticos. Entonces, eso es muy importante. Y de la India. Entonces, hay que tener también eso en consideración. Entonces, el tema es muy complejo y que México tiene una posición muy complicada. Lamentablemente, ninguna de las dos candidatas punteras en México tienen un proyecto realmente claro sobre qué hacer en temas migratorios. Claudia Sheinbaum maneja mucho este discurso del presidente López Obrador de trabajar con la raíz del problema, lo cual es parte de lo que está haciendo también Estados Unidos, a raíz, y hay que reconocerlo también, de mucha presión de México sobre hay que invertir en Centroamérica y Sudamérica para ofrecerles mejores opciones. Claudia Sheinbaum quiere mantenerse en esa línea, lo cual no me parece mal, pero tampoco ha presentado un proyecto de qué hacer con los inmigrantes que están en México y también cómo enfrentar lo que está ocurriendo con los inmigrantes en los Estados Unidos. Se ha hablado de abrirles opciones de defensa, etcétera, pero vuelvo a lo mismo. En Estados Unidos también, y hay que asumirlo así, ProPublica publicó un reportaje recientemente muy interesante sobre cómo las políticas de Estados Unidos provocaron o ayudaron a llevar a la tragedia de lo que ocurrió en Chihuahua. No estoy diciendo que no hubo culpa de las autoridades en Chihuahua, pero es una cadena de hechos que llevan a esos problemas. O sea, se pone en riesgo, la política pone en riesgo las vidas de las personas por falta de acción, por omisión o por políticas específicas. Y ahorita estamos viendo en Estados Unidos que la inmigración se está convirtiendo pues en un botín básicamente para los republicanos que básicamente están en el tema de perseguir. El expresidente Trump, que bueno, tiene un importante apoyo aquí en los Estados Unidos, pues está enfocado en decir, voy a implementar un gran sistema de deportaciones y de detenciones. Eso no es una política migratoria, es una política de persecución. Entonces, no hay una visión real y eso es lamentable, como bien lo señalan Gaby y José Luis. O sea, no hay una política real, digamos, que nos pueda llevar hacia una solución. Vámonos al tema propiamente electoral y quiero hacer una aclaratoria. Muchas veces es arriesgado decir que una encuesta dice todo, ¿no? Pero cuando hay varias encuestas y eso no, digamos, nos está dando una lectura de qué está pasando en el medio electoral. Entonces, yo le hago la pregunta a José Luis. En términos electorales, ¿este arroz ya se coció? Es decir, ya hay candidata ganadora y no hay nada que hacer. Yo creo que las encuestas, si son originalmente un buen instrumento para conocer cuál es la situación del día, no de la elección, también se ha prestado mucho, desafortunadamente, y sobre todo en México, para que esto sea un argumento de campaña, un elemento propagandístico y no propiamente un indicador en realidad de la preferencia. Pero esa expresión de este arroz ya se coció, que manifestó Claudia Sheinbaum precisamente, yo creo que si hubiese correcto todo esto, no habría tantas diferencias en las encuestas. Hay unas que le dan el 10 y otras les dan el 30, el 40%. Pero seguramente va a cerrarse, creo, esa diferencia el día de la elección. No quiero decir necesariamente, todo indica que ganaría esa elección Claudia Sheinbaum. No estoy diciendo nada que no sepamos casi todo, pero que gane con la ventaja que está haciendo eso, quién sabe. Lo otro que está en juego y es muy importante es el Congreso. El Congreso es pieza vital en la gobernabilidad de México, ¿no? Y tener un Congreso balanceado, yo creo que es bueno para todos, inclusive para muchos que siguen a Morena. Eso es indudable. Dos puntualizaciones muy rápidas de algo que dijo Jesús, muy interesante. México es un país de paso. Platiqué recientemente con el presidente de Index, que es la Asociación de Maquiladores de Estados Unidos, y yo le preguntaba si ellos tienen la posibilidad de ocupar agentes que vienen. Dice, mira, hay gentes que entran a la industria con nosotros, hay gentes que hablan 4 idiomas, tienen doctorados, maestrías, licenciaturas, pero ellos duran unos meses mientras les llega su cosa de asilo. Ellos no quieren estar aquí, quieren cruzar a los Estados Unidos, ¿no? O sea, solo como dato de
de corroborar esto, ¿no? Una gente muy autorizada. Gaby, ¿este arroz ya se coció? Pues no, no creo que se haya cocido ya. Falta, aunque la candidata Sheinbaum haya dicho que falta el trámite, pues no es trámite, falta lo más importante, que la gente salga a las urnas el 2 de junio. Y pues se están haciendo toda la petición a la gente que salga. Acabo de ver pues un planteamiento de la Cámara de Comercio, de la Canacintra, todos estos centros empresariales donde se le está pidiendo a sus empleados que vayan a votar, incluso algunos dando el día de asueto para que la gente vaya. Hay que recordar que en México es un solo día, a diferencia de aquí que podemos ir a llevar cómodamente nuestro voto hasta en el carro y echarlo por ahí en una ánfora. Bueno, en México hay que ir y se está pidiendo que la gente acuda. ¿Por qué no creo que mucho en las encuestas? Porque, pues como dicen, a veces las encuestas favorecen a quien te las pide y a quien te las paga. Lo que sí creo es lo que han dicho la mayoría de ellas, que se está volviendo muy difícil sacarle la información a la gente de por quién va a votar, porque en este sexenio tenemos a una agrupación, a un grupo de gente que ya desde todo el sexenio se ha encargado de ir a tocar puertas y de estar hablando con la población, que son los servidores de la nación. Esto ha salido en innumerables medios, el trabajo que han venido haciendo por todo el sexenio. Primero, para promover los programas sociales, pero también por ahí, pues para contribuir en buscar el apoyo a que este gobierno siga o a que la cuarta transformación siga, ¿no? De ahí se deriva la pelea que ha tenido tanto la oposición de que se especifique que los programas sociales no se van a ir, porque una de las cosas que se promovía era que los programas se iban si se iba la 4T, ¿no? O el gobierno de que está en turno, más bien el partido que está en turno. Yo creo, y lo viví, que la gente no contesta las encuestas. Yo lo vi con mi familia. Les quieren hacer encuestas telefónicas y cuelgan porque no saben quién les está llamando. Y también a estos señores que van y tocan a veces la puerta, como no sabes si vienen del gobierno y tú recibes una ayuda y no quieres poner en riesgo tu ayuda, mejor no contestas. Entonces, son situaciones que se están presentando y que son también diferentes a como las vimos en otras elecciones. Ayer, me parece, el Wall Street Journal sacaba precisamente un contexto de voto oculto, un voto oculto no porque vaya a salir sabrá Dios de dónde, sino más bien porque no quiere decir la gente por quién van a votar por diferentes situaciones. Muy parecido, y seguro coincidirán ustedes dos conmigo, ustedes tres, con lo que ocurrió aquí con Donald Trump. Mucha gente no decía que iba a votar por él porque le daba hasta cierta pena que lo tacharan de racista o de extremo o por ahí, y sin embargo a la hora de llegar a su voto optó por la opción de Trump. Entonces, puede todavía darnos una sorpresa. No creo que por un margen grande, no creo en esa situación de que vaya arriba Claudia Sheinbaum por 30 puntos. Eso me parece más bien estrategia política y la usaron en el Estado de México precisamente y les fue bien ahí, por eso yo creo que la quieren implementar en otras partes, porque lo que haces es que la gente desista de ir a votar. Si ya está el arroz cocido, ya para qué te esfuerzas, ya para qué vas fila en el sol, mejor te quedas a ver los partidos, hay fútbol y no sales. Yo creo que es estrategia política, pero si de verdad las cosas fueran también para la candidata del presidente, entonces ¿por qué tan insistente él en violar la ley y meterse cada lunes y martes en algo que no debe? Jesús, tú como periodista y además como politólogo, porque tienes una maestría en ciencia política, ¿estamos en presencia de un hecho claro que te indican las encuestas o hay una mayoría silenciosa que se va a pronunciar? Siempre hay una mayoría, hay una parte de las encuestas donde la gente es como un voto indeciso, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el promedio es alrededor del 20%, lo cual es muy interesante. Y entre los latinos es más o menos 25, 27%, dependiendo la encuesta. Entonces, muy interesante eso en cuanto a las elecciones en Estados Unidos. En cuanto a las elecciones en México,
A mí me gustaría citar lo que se le llaman las encuestas de encuestas. Por ejemplo, tenemos esta que es muy interesante, que es una organización de Estados Unidos, la American Society Council of the Americas, donde estuvo, de hecho, Xochitl Gálvez haciendo este evento en Nueva York que yo cubrí y que, bueno, a mí no me quisieron dar una entrevista, aunque la estuve buscando insistentemente. Hacen todo el seguimiento de todas las encuestas en México. Esta es una fuente estadounidense, no es una fuente mexicana, y hay una diferencia de 20 puntos. A Claudia Sheinbaum, el promedio en este momento es de 54%, con Xochitl Gálvez es el 34%, y hubo un incremento en el caso de Maínez, de Jorge Maínez, que tiene el 10% cuando había estado en 6% y aumentó luego al 8% y ahora ya está en 10%. Sí creo que hay algunos votantes, un porcentaje que no ha decidido su voto o no quiere decir por quién quiere votar. Pero eso es muy importante destacarlo. También Polls MX son algo similar. Los números varían realmente por 3, 4 puntos porcentuales. El margen de error de las encuestas, no hay que desestimar el tema de las encuestas. Siempre hay un margen de error alrededor, dependiendo de cómo se realiza la encuesta, de entre el 3 y 6%, dependiendo, repito, cómo se realiza la encuesta. Yo creo que es muy importante considerar eso. Acabo de justamente leer, justo que mencionas esto, este libro que voy a enseñar acá, que se llama Resisting Backsliding, que básicamente está enfocado cómo la oposición tiene gran parte en muchos de los países donde hay un proceso electoral de no establecer un discurso convincente e una estrategia importante para realmente convencer a los electores. Vale la pena que lo revisen para entender qué es lo que está ocurriendo en México y de cómo la oposición no ha logrado conectar con los votantes. ¿Por qué? Por varias razones. Yo creo que Xochitl Gálvez pudo haber sido una gran candidata, tenía todos los elementos para ello. Su principal problema es a quienes representa. Y no podemos negar por ningún motivo quiénes son el PRI y quiénes son el PAN. El PRI gobernó por 80 años, el PAN buscó que se derrocara al PRI como esta autocracia, de algún modo. También estuvo el PRD durante ese movimiento, surgió con Cárdenas, que tuvo un papel muy importante en la política. Luego el PAN gobernó con efectos decepcionantes, empezando por Vicente Fox, que fue totalmente decepcionante y ahora lo vemos como uno de los peores políticos en México. Vimos la guerra contra las drogas, el baño de sangre, como lo menciona Financial Times ahora, que inició Calderón. Tuvimos el retorno del PRI, o sea, imagínense la gran decepción de los mexicanos que retornó el PRI al gobierno, ¿no? Y ahora tenemos un gobierno que, si bien hay muchas cosas que no ha logrado y que le quedan grandes pendientes, ha logrado hacer algo que a mí me parece importante destacar. O sea, ha simbrado la política en México y ha hecho que los mexicanos hablen de la política y que realmente lo hagan, como sea. Si estás a favor o en contra, que lo hablen y sean abiertos en ese sentido. Yo creo que eso es, digamos, el mayor aporte que ha tenido este gobierno. Hay muchas cosas que yo le he criticado, hay muchos pendientes en seguridad, hay muchos pendientes en temas económicos, educativos, en temas de salud, por supuesto. No se puede resolver todo de inmediato y hay muchas cosas, decisiones en las que yo no estoy de acuerdo, que pudieron ser mejores. Ahora, yo no sé si Claudia Sheinbaum va a permitir, digamos, o va a continuar con la misma política. Lo que yo veo con ella es que quiere seguir con la ideología del proyecto, pero no lo quiere decir abiertamente, desmarcarse de Andrés Manuel López Obrador, lo cual yo la verdad lo veo muy difícil, siendo básicamente su padrino político. Pero en concreto, yo creo que sí es muy interesante. Ojalá que los mexicanos salgan a votar en millones y en un alto porcentaje, porque lamentablemente tenemos un problema de participación en votación. Ese es un gran problema y ese no es culpa de los políticos, es una decisión personal como ciudadanos de no asumir esa responsabilidad. Y también lo critico mucho aquí en Estados Unidos con los votantes hispanos, que es el grupo de votantes que menos vota en los procesos electorales. Muy por debajo de los votantes de raza negra, muy por debajo de los asiáticos, que tienen uno de los porcentajes más altos, muy por debajo de los blancos y tienen muchas posibilidades de votar. Entonces, lo vimos también con los mexicanos que pueden votar desde el extranjero. Yo mismo votaré, digamos, de manera directa. Tuve que hacer mi trámite credencial porque ya se me había vencido, hice el trámite e iré al consulado. Pero tenemos ¿de cuántos millones de mexicanos que pueden votar en Estados Unidos hay?
O sea, menos del 10% va a ir a votar. Es inaudito. Eso es realmente, yo lo considero hasta vergonzoso. O sea, tenemos la oportunidad de votar. Sí, es engorroso hacer el trámite. Sí, es complicado, pero tú tienes un derecho cívico y si tú estás asumiendo una crítica a un gobierno, cualquier gobierno que sea de cualquier partido, es tu deber como ciudadano haber hecho el trámite e ir a votar. Porque si no, pues viene todo este elemento de con qué cara vamos a ir a argumentar. Es que este gobierno no hace nada. Bueno, es que tú tampoco vas a votar, ¿no? Eso es importante. Yo creo que los medios sí debemos remarcar eso. O sea, el derecho y la obligación cívica de votar. Vamos ya a pregunta final, igualmente para redondear. Lo decían ustedes, digamos, lo dicen las encuestas, que el presidente López Obrador está terminando su periodo con un 75% de apoyo popular. Eso, vamos a decir, no es normal, sobre todo en un país donde, digamos, México no tiene reelección y es difícil el tener una figuras de esas características en un 75%. Le pregunto yo a Jesús entonces, ¿cuál será el rol de López Obrador en el siguiente periodo? Bien sea que gane Claudia o que pierda Claudia. Es decir, estamos en presencia, habrá un nuevo maximato o estamos en presencia de un obradorato o vamos a decir modernamente va a jugar el papel de un presidente emérito que se retirará por allá en Palenque o estará más activo en política. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál será el rol de López Obrador después que entregue el gobierno? A mí, bueno, como analista no me gusta hablar de certezas, como periodista sí de citar datos particulares. En mi particular opinión, si Andrés Manuel está buscando jugar la figura de Maximato, se equivoca y se equivocaría porque afectaría el movimiento que tanto ha defendido. Porque tiene que darle la posibilidad y la libertad a Claudia Sheinbaum de imponer su propia forma de gobernar siguiendo los principios de su movimiento. Es decir, actuar de esa forma confirmaría la crítica que se ha realizado por parte de la oposición y eso realmente afectaría también la democracia en México. Andrés Manuel tiene que dejarse salir fuera de, digamos, de la política en temas estructurales, digamos, temas esenciales, y dejar a Claudia Sheinbaum trabajar libremente. Ella ha dicho que ella está en desacuerdo en varios temas con él. Yo quiero, digamos, darle el voto de la duda, que sí se va a desmarcar. Es difícil porque la figura de Andrés Manuel, como bien lo ha señalado Jesús Tocayo, pues bueno, es muy pesada. O sea, con ese nivel de popularidad es muy difícil y sobre todo también porque pues es su padrino político, por así decirlo. Ya trabajó con él en el gobierno de la Ciudad de México, así digamos, y en otros proyectos. Entonces, si él no logra realmente desmarcarse de eso, afectaría en un principio la legitimidad también del gobierno de Claudia Sheinbaum y también de su propio
Opinión Pública. Un espacio para el encuentro de la comunidad. Producido por El Comercio de Colorado.